PEMS a veces pueden poner lecturas o muy largas o muy cortas, pero con 3 preguntitas tenemos para que sean 3 aciertos más o 3 aciertos menos. Ahora, ¿qué viene aquí? Seguramente a alguno de ustedes le tocó que en algún examen rayó y puso, esta no era, me equivoqué, es esta, Miss. Seguramente se acordarán por ahí algún pasaje de este tipo que les decía, chicos, nada de notas, no rayones, ni nada de esta situación. Precisamente porque el enfoque es este, que ustedes llegando a Comipems, su lectura sea muy precisa. ¿Ok? La comprensión lectora es para el día de hoy. Hay que facilitar la comprensión de textos mediante estrategias relativamente básicas. Antes de empezar directamente a las estrategias, tenemos en pantalla una pequeña frase que dice, del 1 al 10, ¿con cuánto ¿puedes un poco? ¿Perdón? Es que estoy sangrando de la nariz. ¿Está qué? ¿Qué pasó? Estoy sangrando de la nariz. Aquí no, nada más encontré este papel. Es esto lo que estoy sangrando. Córrele, Fabs, órale. ¿Sí puedo irme Sí, tanto? no se preocupe, vaya. Bueno, no me asuste. Tenemos, volviendo a la parte inicial, tenemos la frase que dice, del 1 al 10, ¿con cuánto califica su comprensión lectora? La respuesta es sí. Aquí para ir tomando la participación de la lectura justamente, ¿cuál es? ¿Hay algún error aquí? ¿O la respuesta es correcta, es errónea? ¿Qué pasa con este pequeño fragmento? Que seguramente se va a relacionar con problemas de matemáticas, fórmulas de química y demás. ¿Quién me dice aquí cuál es el detalle de esta frase? Yo. Ok, vale, dice que Yo. es incorrecta. No se responde, sí, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué es el detalle aquí? Vamos a decir que en nuestro cerebrito lo que hace es que ya tiene el registro de muchos datos. A veces cuando son tan obvios los datos, ya la mente como que da por hecho algo. Sin embargo, si no somos observadores o algo por el estilo, vamos a tener errores como ese. Justamente lo que dice Ari, no estamos respondiendo lo que nos piden. ¿Qué pasaba en los exámenes cuando se equivocaban? Dicen, chin, es que volví a leer y me di cuenta que no era esa la respuesta correcta. Y tenían que rayar y explicar precisamente por qué sí era la que habían escogido por segunda vez. Primero, y sucede en problemas de matemáticas, dice la frase, del 1 al 10, ¿con cuánto califica su comprensión lectora? Tenemos un rango ahí, chicos, nos pide del 1 al 10. Nos está pidiendo un número, no nos está preguntando si nos gusta, si somos buenos, ni qué tan hábiles somos. Nos está preguntando una cantidad, un número. Lo tenemos con la pregunta inmediata. ¿Con cuánto califica, con cuánto su comprensión lectora? Ya está el rango, no es ni 0 ni es después de 11, solamente es del 1 al 10. La respuesta es incorrecta. ¿Qué pasa aquí? Justamente que la persona que dio la respuesta no entendió la pregunta. La dio por hecho, más no dio la respuesta que se requería. Lo mismo pasaba con exámenes de matemáticas particularmente, que les piden una cantidad y dan otra. O por ahí un dato que no lo retomaron bien y pusieron algo que no era. Esto que nos lleva a algún error. Ejemplo 2. Lo voy a leer así como debería ser. Querido diario, hoy me di cuenta que la gente no sabe leer. ¿Cuál es el detalle aquí? Otra vez, el cerebro Dice solito Dario. hace todo. Bien, aquí tenemos un error de lectura justamente y de escritura también. Como el cerebro ya tiene el registro de una frase común, lo que hace es en automático pasarla de largo. Ya no le toma la importancia o la precisión para leerla. Simplemente la da por hecho y la asegura. No dice diario, dice Dario. Entonces, que seamos muy cuidadosos al momento de ver nuestra lectura. Ojo, no confundir la decodificación con la lectura. Decodificar es que leamos el sonido que tiene la N con la I, la H con la O y la Y. Eso va a ser decodificación. Nosotros ya conocemos eso. Lo que nos falta es ahora entender que nos dice todo ese conjunto de símbolos que están ahí. Para eso, necesitamos alcanzar 3 niveles de comprensión. Aquí la ventaja es de quienes son lectores, porque ya están más habituados a una comprensión más sencilla o más compleja, dependiendo del tipo de lectura que tengan. El vocabulario se incrementa precisamente. La capacidad cognitiva e imaginativa es más amplia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona ya tiene el hábito de la lectura
Identifica elementos, ahorita voy a ir por partes. Interpreta, es decir, qué es lo que entiende de eso que está leyendo. Y al final emite una opinión al respecto. Cuando decimos es que no puedes decir si estás de acuerdo o no, si no has leído el texto o no lo conoces, efectivamente. El punto 3 es la parte ya más importante y con la que se asegura una comprensión. Por ejemplo, si ahorita en el punto 1 hay que identificar elementos de lectura. Si ahorita les digo, chicos, imaginen un oso café en el bosque. Cada uno de ustedes imaginó un oso totalmente diferente. Un oso tierno, un oso agresivo, un oso en pleno bosque a la mitad, en la entrada, muy bonito, a lo mejor en caricatura. Cada uno de ustedes imaginó la idea, pero de diferente manera. O al revés, cuando les dicen el típico, no pienses en un elefante rosa, y lo que hacen es imaginar en un elefante rosa. No importa el tamaño ni la forma, ustedes en automático el cerebro ya lo hizo. Recordemos que el cerebro no reconoce la negatividad. Si les decimos otra vez, piensa en un cielo verde, aunque tengamos diferentes gamas de verde, lo van a imaginar. La lectura tiene que estar acompañada de este nivel cognitivo otra vez, porque entra la parte de interpretación. Hago un paréntesis aquí un poquito grande. En interpretación no solamente es darle el toque y el tono a la lectura, sino es otra vez nosotros que estamos entendiendo. Paréntesis. ¿Qué pasa cuando se pelean con sus amigos o sus amigas, en dado caso, y empiezan, ay, es que tú me dijiste que le dijera y que luego así pasó y que tú hiciste esto y que yo hice el otro y se hace todo un enredo total ahí justamente? ¿Qué pasa en este caso? El mensaje no fue dado correctamente, se presta a una malinterpretación. La persona dijo una cosa y el otro entendió otra. ¿Qué se necesita entonces? Otra vez volver al punto, a la interpretación o a qué elementos que quiso decir la persona para que sea aclarado. Si no se aclara, nuestra interpretación y por ende la opinión van a ser completamente distintas. Entonces, otra vez necesitamos ser muy claros para que al momento de que nosotros interpretemos sea exactamente lo que nos pide el texto. En una fórmula de física no es lo mismo que pongan F sobre V o al revés, F sobre V, algo así. Porque les va a dar algo erróneo, la fórmula no es correcta o incluso el manejo de mayúsculas con minúsculas nos puede generar gran conflicto. Otra vez, volviendo al punto 1, hay que identificar elementos básicos, conceptos. Si desconocemos alguno, otra vez vamos a entender algo diferente, quizá de lo que no es, y no vamos a poder emitir la opinión personal. Ejemplo 2. Tenemos, la inferencia es asociar la palabra con la imagen que genera nuestra mente. Tenemos ahí el caso. En un día lluvioso descubrí la gran oportunidad. Nuevamente tenemos 3 imágenes ahí de lluvia. Otra vez, cada uno imagina una lluvia completamente diferente. La idea ya está ahí. Aquí el punto es que vaya de la mano con la mente. Puede ser a lo mejor, depende también incluso del estado de ánimo que tienen ustedes al momento de leer. Si ven esta parte y lo empiezan a leer, puede generar una sensación nostálgica. Habrá quien le gusten los días lluviosos y sí, está, y se pueden imaginar el personaje saltando en los charcos, en impermeable, con paraguas. O si están molestos incluso con los rayos y los truenos y el sonido que puede generar o acompaña la lectura. Tiene que ver también el estado de ánimo que presente cada uno de ustedes. Me paso aquí. Nuevamente la parte interpretativa. ¿Qué estamos entendiendo de esa lectura? La parte de la opinión. Vamos a tener algunas estrategias básicas. Recordemos que aquí hay dos cositas. Una, la lectura en voz alta y otra, la lectura en silencio. Cuando es en voz alta es muy importante que demos tonos, que respetemos signos, todos los símbolos que van a acompañar esa lectura, dado que las personas que nos están escuchando generen la parte imaginativa y al mismo tiempo nosotros también. A lo mejor decimos, es que estamos leyendo pero no entendí nada, precisamente porque hay una falta de conexión texto e imagen. Ahora, puede pasar también que están leyendo y se empiezan a imaginar acontecimientos del día o están suponiendo, se acordaron de algo más y también no hay una concentración como tal en la lectura. En esos casos sí es recomendable abandonar la lectura porque el punto de la interpretación va a ser completamente diferente. Necesitamos tener
nuestros sentidos ahí justamente. Otro dato antes de pasar a las estrategias: cuando utilicen transporte público, que se va a incrementar ahora que entren a la prepa, si es que todo vuelve a ser presencial, obviamente, van a ocupar que el metro, que el autobús y demás. Si no le envían el letrero del autobús, van a llegar a otro lugar que quién sabe dónde es. Entonces, importante quizá desde ahí ya poner atención, pues este camión me deja en tal lugar, o si quiero dirigirme a tal parte, ya llegó la mis, a tal situación, a tal lugar, tenemos que otra vez leer y seguir las instrucciones, lo que hemos visto en algún momento dado, seguir las instrucciones al pie de la letra con la lectura que nos está pidiendo. Si la flecha va a la derecha nos tenemos que dirigir. Y esto es más común, por ejemplo, en situaciones como en el metro, justamente, que hay flechas, que una que indica vuelta hacia arriba, símbolos como escaleras, que todo es lectura, no hay otra cosa que no sea leer. Estrategias en un texto. Hay que leer el texto mínimo 2 veces. Si se lee a la primera, otra vez, ventaja aquí de los que ya tienen habilidad lectora, a veces con una lectura es más que suficiente. Ya lo entendimos, ya captamos la idea, ya identificamos personajes, qué es lo que nos quiere decir. Si no es el caso, entonces tenemos que volver a la lectura, mínimo 2 veces. Ojo, si es en Comipems, deben leer con mucha calma. Si se empiezan a poner nerviosos, otra vez va a haber una desconexión y van a tener problemas. Deben concentrar la mayor parte de sus sentidos. Sé que el ruido, la persona que esté de guía, nuevamente, dependiendo cómo vaya a ser el examen, nos puede generar algún distractor. Sí es muy importante que se concentren en la parte de la lectura. Puede haber algunos detalles desde la misma pregunta o dentro de la pregunta, la respuesta que ustedes deben escoger. Hay que ser muy cuidadosos en esta parte. 2. Si hay palabras que no entendemos, desde antes pueden apoyarse de la guía. Si hay palabras que no entendemos, hay que buscarlas. Otra vez, si desde aquí tenemos el detalle, al momento de interpretarlo o lo dejamos pasar, vamos a suponer y entonces la respuesta que buscamos no va a ser la correcta. Vamos a entender otra cosa de lo que nos pide el texto. Necesitamos identificar palabras desconocidas con apoyo de sinónimos para familiarizar más. Esto incrementa el vocabulario y tener noción de los tecnicismos. Hay palabras muy específicas que no es de todas las áreas, son muy particulares. En el punto 4, una vez que ya lo leímos, ahora sí, autopreguntarse con ayuda de las preguntas guía. ¿Qué me dice el texto? ¿Dónde está ambientado? ¿Qué personajes aparecen? Esto en relación con literatura. Ahorita vamos a checar otros ejemplos de otras áreas. ¿Qué personajes? ¿Cuál es el título? ¿Qué título le podríamos dar a esa misma lectura? ¿Qué personajes aparecen? ¿Cómo es el ambiente? Identificar algunos datos equivocados de la pregunta que nos vayan a realizar. Si tenemos 5 opciones de respuesta, ir quitando cuáles no son. O en automático, si ya manejamos la parte de la lectura, inmediatamente vamos a identificar cuál es la correcta. Importante no confiarse en la lectura. Y hay que localizar datos generales. Ejemplos. Voy a ampliar un poquito acá. Aquí. En matemáticas suele pasar. Me voy a apoyar un poquito ahí de mate porque es donde suele ocurrir más. Les piden procedimiento, les piden extracción de datos, les piden un resultado. Aquí, cuando llegamos al resultado, bueno, sí, pero es en relación con lo que nos está pidiendo el problema. En el ejemplo que está en la izquierda nos dice que el área de la puerta de un edificio mide 432 metros cuadrados y su altura es de 240 metros. ¿Cuánto mide su ancho? Nos está pidiendo una cantidad. Ojo, no nos está pidiendo características de la puerta, ni cómo fue construida, ni quién la midió. No, nos está pidiendo una cantidad. Por lo tanto, que seamos muy cuidadosos en los problemas de este tipo, aunque son sencillos. Primero es extraer los datos, que es lo que les dicen normalmente. Los deben extraer para que una vez ya en conjunto localicemos lo que nos pide la pregunta. Me paso en el otro ejemplo de la flor. Cuando vimos conceptos y demás y analogías, vimos lo de raíz esa flor, justamente porque necesitamos asociar imagen con conceptos. Si llegara a existir, por decir, esa imagen en el examen Comipems y les omiten los nombres, va a haber opciones donde digan la correcta es esta con esta, A con D, B con C, un ejemplo. Nuevamente, si tenemos el conocimiento ya
preregistrado en la mente, entonces va a ser mucho más fácil. Si no es el caso, entonces vamos a tener problemas ahí. Y por último ejemplo, tenemos, dice hasta abajo, la madre de Adam tiene 3 hijos. La primera se llama Abril, la segunda Mayo. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama el tercero? ¿Quién me puede decir aquí? Adam. Adam. ¿Por qué es Adam? Adam. Porque dice la madre de Adam. Ojo, muy bien, sí es correcto. Aparte nada más tiene 3 hijos. Así es. Aparte ya nos dio 2 nombres. Muy bien. Entonces tenemos aquí que no perdamos de vista la idea inicial, porque muchas de las veces al ser la del inicio es la que se nos pierde. Entonces, la madre de Adán, ya tenemos Adán, tiene 3 hijos. La primera es Abril, Mayo. A veces nos dejamos llevar por la lectura así como va y en algún momento podemos decir, pues es que el tercero se llama Junio. No, ya tenemos ahí un detalle. No hay un cuidado de la lectura. Tenemos que ser muy precavidos, muy cuidadosos en este tipo de datos. Muchas de las ocasiones en Comipems la respuesta viene a veces dentro de la misma pregunta. Ya nada más es interpretarla y extraerla. Suena fácil y sencillo, pero requiere más atención.